damos la bienvenida a su programa Perspectiva Sociológica, nuestro último programa de este año 2024. Estamos muy contentos de haber compartido durante la mitad de este año, hasta ahora, este segundo programa del Departamento de Sociología, dado que en la historia del Departamento de Sociología ya había un antecedente de programas de radio, se denominaba Reflexiones Sociológicas, hace aproximadamente 35 años atrás. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Este es el último programa, como hemos dicho. Tenemos la perspectiva de seguir adelante el próximo año 2025, tocando diferentes temáticas, como hemos dicho, un programa de entrevistas que desde la perspectiva sociológica y de las ciencias sociales atiende la explicación de los diferentes fenómenos de la realidad social panameña, inclusive también informarles de las actividades que el Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá está desarrollando. Su servidor, José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología. Esperemos seguir estando con ustedes el próximo año. Hoy tenemos una agenda bastante variada. Tenemos diferentes temáticas que han sucedido en esta semana y principalmente días mundiales de los cuales tenemos que hablar desde la perspectiva sociológica. Para eso tenemos dos invitados importantes. Uno, tenemos a la estudiante Eileen Anaí Muñoz, estudiante de tercer año de la carrera de Sociología y subsecretaria general de la Asociación de Estudiantes de Sociología. Bienvenida, distinguida Eileen. Buenos días, agradecemos a la Asociación de Estudiantes de Sociología por la invitación. Esperemos que no sea la última. No, para nada, vamos a tenerlos el próximo año diferentes invitaciones, porque sabemos que hay una perspectiva sociológica desde el movimiento estudiantil y las expectativas que se tienen para efectos de ver cómo se vuelven profesionales de alto nivel en este país. Y también contamos el día de hoy con el profesor que ya es asiduo en este programa, el profesor Carlos Escudero. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este programa y bueno, gracias también por los demás temas que se van a discutir. Por supuesto, bueno, hoy vamos a hacer quizás un recorderis de lo que ha sucedido en el año 2024, vamos a opinar, por supuesto, el tema coyuntural actual que es la Caja de Seguro Social, pero también vamos a ver desde la perspectiva sociológica qué es lo que podemos esperar para el próximo año 2025. Antes de iniciar, quería indicarles que esta semana se celebró a nivel mundial el Día Mundial de los Derechos Humanos, un tema importante para conversar en este país. También, esta misma semana, se celebró el Día Internacional contra la Corrupción, en donde generalmente se sacan rankings mundiales de corrupción, donde Panamá tiene, digamos, una posición no buena, para no decir otra cosa, dentro de ese ranking como tal. Y por supuesto nosotros en Sociología nos encontramos de celebración. El día de ayer se celebraba el Día Nacional de la Sociología, en donde ha habido eventos de diferente tipo, en el que hemos celebrado, si bien las fiestas de fin de año, también celebramos el Día de la Sociología panameña, un día que se escogió precisamente en el marco de el Consejo Técnico de Sociología, que dio lugar precisamente al Día Nacional de la Sociología, conmemorando el natalicio de uno de los destacados sociólogos de este país, como es Raúl Leis. Entonces, efectivamente, se decidió que el 12 de diciembre de todos los años se iba a celebrar el Día Nacional de la Sociología, cosa que celebramos ayer por lo alto. El Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá invitó a una cena de gala, excelente cena de gala en la que compartimos diferentes colegas para efectos de diferentes generaciones de sociólogos del país, en el que estuvimos conversando y haciendo remembranzas sobre lo que fue la carrera y cómo ha sido el desarrollo profesional de los sociólogos en Panamá. Por supuesto, como dijimos, este es nuestro último programa del año. Los invitamos a nuestros miles y miles y miles de oyentes que por favor no pierdan la perspectiva y que sigan sintonizándonos el próximo año desde mediados de enero, que estaremos aquí nuevamente abordando las coyunturas nacionales. Bien,
Ya dado esto, para iniciar y conversar con nuestros invitados, vamos a conversar el primer tema de esta semana, hombre, Escudero y Eileen, el Día Mundial de la Corrupción. ¿Qué pasa con la corrupción? Lo estuve revisando antes de venir al programa y se supone que nosotros en un ranking de 180 países, Panamá ocupa la posición 108 en términos de corrupción. Por supuesto, en el entendido de la escala que ellos vienen manejando, somos un país corrupto. Hablemos desde la perspectiva sociológica de esto. Eileen, ¿qué tienes que decir? Bueno, ante todo se ha notado, sobre todo en la perspectiva de la población en general, que hay una alta tasa de corrupción, sobre todo desde cargos políticos, que inclusive está relacionado a clientelismo y que a su vez es generador de desigualdades. Entonces, discutir sobre corrupción es también tener un panorama presente, pero también a futuro, de lo que verdaderamente debemos ir trabajando a través de las instituciones y sobre todo pues ver el papel que también tienen los cargos políticos, ¿no?, dentro del cambio social que por supuesto necesita el país. Excelente, Carlos. Bueno, yo lo que quisiera comentar, en base a lo que también dice la compañera Eileen, es que tenemos una sociedad que demográficamente es bastante pequeña, pero el sentido de lo que se percibe como corrupción se ha normalizado tanto que pareciera que fuera el día a vivir, el día a día. Entonces, es preocupante porque normalizar un proceso de actos de corrupción, o por lo menos verlos como algo normal, ¿verdad? Puede llevarnos a muchas situaciones que pueden empeorar la situación de la vida del panameño, ya no solamente el tema de desigualdad, sino también los crímenes de lesa humanidad, los casos de agresión indirecta, entre otros que estamos viendo ahora mismo con el tema de la justicia. Bueno, excelente. Bueno, mira, yo te puedo decir que de repente podríamos hacer un análisis por niveles del tema de corrupción como tal. Si nosotros habláramos de los significados imaginarios instalados en la vida cotidiana de las personas, para hablarlo en términos micro, yo estoy totalmente de acuerdo de que está instalada una normalización de los procesos corruptos. Ser corrupto es colarse en una fila que no te corresponde. Sí. Eso es ser corrupto. La vida cotidiana. Así es. Y aunque parezca un comportamiento mínimo que dice, bueno, inocente, el juega vivo, el llamado juega vivo panameño que está en la vida cotidiana, es en algunas medidas corrupción como tal. Jugar vivo es doblar las normas de la vida cotidiana a favor individual y particular de un grupo que pueda ostentar un momento de poder correspondiente en eso. En esas relaciones micro, creo que en alguna medida se reproduce la permisividad que tienen los procesos ya ahora a nivel institucional sobre el tema de corrupción. Y ahí entonces entendemos a muchos argumentos, principalmente ahora que pasaron las elecciones en este año, y bueno, el tema de robo pero hizo. O sea, que es una frase que conlleva una visión absolutamente corrupta, pero aceptada por muchos grupos dentro de la sociedad como tal. Y eso es altamente preocupante porque en alguna medida muchos de las personas entienden que los políticos que llegan a los puestos particulares en el gobierno tienen en alguna medida que ver cuál es la oportunidad para doblar los procesos y beneficiarse de eso. Y eso es precisamente una de las preocupaciones institucionales dentro de los procesos burocráticos que a veces retrasan la eficiencia del Estado como tal, en búsqueda siempre de reducir las posibilidades de que a alguien se le ocurra aprovecharse de los baches del proceso para efectos de beneficiarse de forma personal. Y así tenemos entonces la instalación de gobiernos que muchas veces han sido acusados de corruptos y que en efecto tenemos el conjunto de casos de desfalcos que se le han hecho al Estado panameño frente a diferentes gobiernos, y la gente mira impávido esto y pareciera un elemento de nunca acabar. ¿Qué opina ella? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con lo que mencionó, sobre todo
esta corrupción más allá de cargos políticos, sino la naturalización de la corrupción en el día a día, en la vida cotidiana. Y esto inclusive es más preocupante porque queda inmerso en las subjetividades y de ahí no sale. Es decir, que tampoco se ve a futuro un cambio porque te quedas limitado, ¿no? Llegas a normalizarlo tanto que no hay un verdadero cambio, porque inclusive no trastoca nada más como a ciertos agentes políticos, sino a todos. Entonces cuando ya pasa a lo micro, inclusive se vuelve mucho más cercano, porque muchas veces se habla de la corrupción de una forma muy lejana, como ajena a ti, pero es algo que inclusive tú vives día a día. ¿Cómo hacemos para tratar de ver cómo reducimos esta situación? Bueno, es una pregunta que requiere como una receta inmediata, pero no es receta ahora mismo que te pueda decir. Sin embargo, estaba pensando un poco, hace un par de días estuve leyendo sobre un historiador que estaba hablando de que la corrupción panameña tiene un historial colonial, no solamente moderno, sino colonial, y que esto viene desde mucho antes. Cómo trabajar o tratar un tema, un problema que viene desde mucho tiempo antes de la República y que ha tomado fuerza ahora con las nuevas vías o los nuevos caminos políticos que existen y jurídicos. Podríamos pensar de repente soluciones inmediatas, quizás asegurar, como decía una exdiputada, asegurar el castigo, o sea, tener certeza de castigo de que las cosas se van a cumplir. Entonces, pensando, yo creo que sería como el primer mecanismo, de certeza de castigo, pero más allá de eso, trabajar quizás en las acciones simbólicas, como mencionaba Aileen, cosas subjetivas. Está como un poco complejo porque cada acción que uno vea, por ejemplo, como mencionaba, colarse en una fila, pasarse una luz roja, uno puede caer en microactos inmediatamente de decir, ok, estoy saltándome las normas o doblando las normas. Entonces son microactos que en el día a día a veces por omisión puede pasar, digamos, uno no se da cuenta y cumple una acción que ya está normada en la sociedad y que puede que se diga que es como el huelga vivo y te dice, bueno, tú haces lo contrario, entonces eres un bobo. Uno mira estas acciones que son bien criticables también, obviamente, porque perjudican a la larga. Todo acto mínimo o máximo es pernicioso hacia el sector social. Yo diría que el tema, como mencioné anteriormente, el tema de la certeza de castigo, pero vamos a ver cómo le vamos a esta certeza de castigo a nivel jurídico cuando tenemos un expresidente ahora mismo en una embajada y el señor presidente actual no quiere tomar acciones duras, como diría. Por eso digo, mira, yo creo que a nivel institucional hay mucho que hacer. El sistema educativo tiene que jugar un papel importante en las nuevas generaciones referente a la instalación del respeto a los procesos. Yo creo que mucho de los malos ejemplos, vamos a decirlo de esta manera, que se dan es que un individuo crea que las normas pueden ajustarse a su persona y a su realidad como tal. Yo creo que debe ser lo contrario, porque la estructura normativa nos permite a nosotros regular los procesos como tal. Y en esa estructura normativa, un poco beberiano, en esa estructura normativa nos permite a nosotros ver la consecución de los objetivos sociales en su conjunto y no individuales en particular. Y yo creo que ahí el sistema educativo tiene que dar un mensaje a las nuevas generaciones, que sería como el elemento de prevención hacia el futuro para generar una generación, valga la redundancia, de individuos que respetan las normas, respetan la institucionalidad y viven acorde a esa realidad como tal. Hoy tenemos una generación que no respeta las normas, que siempre trata de buscar o darle la vuelta a la norma como tal para beneficiarse. Eso allí yo sí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Carlos Escudero, de que la certeza del castigo debe darse de manera inmediata. Entonces yo diría que habrían dos brazos en este caso. El brazo de la responsabilidad de una nueva generación que pueda formarse fuera de los elementos de imaginario corrupto y que defienda precisamente los procesos de la institucionalidad, y por el otro lado lo que tenemos entre manos, que hay que resolverlo inmediatamente, que sería el tema de la certeza del castigo en términos de casos de corrupción como tal, y que en efecto, porque aquí puede haber certeza de castigo para el enemigo que no está en el poder,
¿ya? Pero no para el que está propiamente en el poder como tal. Y yo creo que ahí también necesitamos a ciudadanos que estén completamente claros en la denuncia respecto a lo que ocurre como tal en términos de corrupción. Para ir cerrando este tema, ¿alguna otra aceleración distinguida, Aileen? Bueno, por lo que mencionó respecto a las generaciones, yo no creo que sea nada más como una problemática que estamos enfrentando las actuales, no como bien lo expresó el profesor Carlos. Es histórico, entonces tener esta mirada histórica de la problemática te permite, por supuesto, ver la magnitud y a su vez hacer un mejor análisis. Entonces creo que eso es sobre todo relevante para no personificarnos, caer en este error de personificar la corrupción nada más en una generación. Muy bien, para cerrar este tema, Carlos. Bueno, siguiendo esa línea, yo pienso que hay mucho trabajo que hacer, especialmente con las nuevas juventudes, en este caso los niños también, enseñarles valores, principios, normas. No es que se haya perdido, simplemente hay que ponerlas en práctica, están ahí, hay que hacerlas. Y replicar acciones, las buenas acciones, siempre darlas a conocer todo lo que está sucediendo, darle seguimiento a todos estos tipos de programas y replicarlos. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien, bien. Cerrando este tema, entonces abrimos el siguiente: derechos humanos en Panamá. También, antes de venir para acá, se me ocurrió revisar el ranking de países por el tema de los derechos humanos. Y Panamá, si bien no aparece entre los peores países en el marco del respeto a los derechos humanos, sí aparece en los colores no positivos de cumplimiento de derechos humanos. Y aquí viene la discusión de las diferentes generaciones de derechos que se tienen, o la priorización en términos de derechos como tal. De la Constitución de la República de Panamá todavía, que eso es uno de los peligros que se tiene a la hora de la discusión de una nueva Constitución, todavía la Constitución de la República de Panamá establece claramente derechos como al trabajo, derechos como a la salud, derechos como a la vivienda, que si bien podríamos hacer un análisis si los derechos estos que he mencionado se cumplen o no se cumplen, que posiblemente estamos claros que no se cumplen, aún aparecemos en una situación no tan grave, de incumplimiento, pero no tan grave. ¿Qué hacer frente a esto? Empiezo con Elena Nayib. Bueno, gracias. Creo que no vamos a cambiar de orden. Pero en cuanto a derechos humanos, por supuesto, una mirada muy superficial, nada más no es necesario, ¿no? En este sentido, porque al final, en el día a día, se percibe, por supuesto, que se están violentando muchos derechos. Exactamente. Sobre todo de pueblos vulnerados como población indígena, afrodescendiente, que podemos observar a través de todo el país que están en condiciones precarias. Claro. Y no tienen una verdadera seguridad social. Y esto está ligado también, ¿no?, al tema de la reforma de la Caja de Seguridad Social. Y cómo podemos garantizarle, por supuesto, a la población más vulnerada del país una mejor calidad de vida. Y esto lo que debemos mantener dentro del debate constante, porque no se debe perder, por supuesto, y debe ser parte también de las propuestas políticas, pero que sean desde un realmente accionar con la clase trabajadora, por ejemplo, y que esté ligado sobre todo al cumplimiento de las normas internacionales, porque se supone que el país está comprometido ante ello, entonces debemos ser consecuentes. Eso es importante. Muy bien, Escudero. Sí, bueno, este es un tema que también va ligado con el anterior, en el sentido de donde hay corrupción, no puede haber una buena ejecución de los derechos humanos. Panamá, como mencionabas, tiene una estadística, digamos, mediana en tema de derechos humanos,
pero en la práctica se ve que hay demasiadas deficiencias en el acceso, ya sea no solamente al agua, a la salud, la educación, el trabajo. Recientemente estamos llegando casi al 50% de informalidad, y eso es demasiado preocupante porque estamos hablando de un país donde la mitad de las cotizaciones entra en un sector informal o no entran porque realmente no están regulados. Entonces, ¿cómo podemos hablar de protección a las personas, a la seguridad ciudadana, si no está lo principal, que es el trabajo asegurado? Uno ve cada mañana cómo tiene que hacer filas para poder sacar un medicamento. Entonces, todo este recetario o corolario de problemas, uno se pone a pensar. Entonces, Panamá es un país con un alto PIB, pero tiene una deficiencia en tema de acceso a muchos servicios básicos, y nos deja a nosotros con la situación de que, bueno, la población va a ver cómo busca la manera de solucionar sus problemas, y esas maneras de solucionar sus problemas redundan en actos también de corrupción. Entonces es como un circuito cerrado prácticamente, donde hay deficiencia de derechos y accesos, inmediatamente hay oportunismo por parte de los sectores políticos, empresariales, económicos. Yo diría que es una cosa sine qua non, una cosa podría solucionar lo demás, pero porque está escrito, está en la Constitución. Sin embargo, parece que poco caso le prestan al documento madre. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con estos puntos, ¿no? Que la corrupción y los derechos humanos están totalmente unidos. Y mientras la sociedad sea más corrupta, menos derechos o acceso a derechos puede tener la población en su conjunto. Y el elemento de diferenciación que también plantea Eileen me parece fundamental, necesario. Si nosotros hoy hiciéramos un cruce de las estadísticas que el censo ha arrojado y lo dividiéramos por grupos étnicos como tal, grupos afro, grupos indígenas, y podríamos ver las condiciones de salud, podemos hacer el ejercicio de los cuadros, las condiciones de ingreso, las condiciones de empleo, las condiciones de la vivienda. Por diferentes grupos étnicos podríamos tener claridad con respecto a que en efecto hay una diferenciación importante en el acceso a esos derechos y las condiciones de vida que tiene la población actual. Y por supuesto, aquí también entra el tema de los derechos económicos, que en efecto muchos tienen y hablan del derecho a la propiedad privada como tal, que pareciera estar por encima de los derechos que tienen que ver con la salud, la educación, y eso es precisamente un tema que se discute, como ha hablado, el tema del Producto Interno Bruto, un país que se considera de renta media alta todavía, y que nosotros definitivamente no accedemos ahora a créditos de países pobres. Se muestra precisamente un nivel de desigualdad importante que excluye a las grandes poblaciones, como lo estaba mencionando Eileen hace un momento, que tiene que ver con poblaciones indígenas y poblaciones afro. Esto no lo estoy hablando en el aire porque estos cruces los hice por lo menos en el tema afro para el censo anterior, que sería un proyecto sumamente interesante del Departamento de Sociología para el próximo año, comparar primero para sustentar la hipótesis de que en efecto los grupos étnicos indígenas y afro cuentan con una condición social inferior a los otros grupos como tal, y poderlo comparar con el censo anterior y verificar de que en efecto no ha habido cambios significativos. Ahora, ¿cómo abordamos esa realidad como tal? Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que tenemos que hacer cuestionamientos a la matriz económica del país, al modelo económico, y ¡pum!, saltan los libertarios y dicen, comunismo. Hombre, hacer análisis de los modelos económicos es tratar de buscar un sistema más justo, más solidario realmente, porque la palabra solidario ahora se ha, vamos a decir, prostituido en la que todo el mundo es solidario, pero realmente debe ser más justo e igualitario. Pero cuando tú hablas de estos temas en términos de visiones ideológicas de derecha extrema, porque cuando se habla de ideología, inmediatamente dicen, no, eso es izquierdoso comunista, pero hay ideologías de derecha extrema que están subyacentes allí de que nadie habla. Y en efecto, cuando tú dices, ven acá, el país rico debe tener una mejor distribución de la riqueza, se tiene que hacer por justicia social, ¿ya? Eso inmediatamente los libertarios extremos que controlan muchos medios de comunicación dicen, izquierdoso comunista, y por supuesto. Entonces ya han calado en el imaginario de la vida común y la gente entiende efectivamente que cuando te dicen que eres zurdo eres malo.
Tú eres zurdo, tú eres malo. Yo soy zurdo. Yo con la... Así que, ¿qué piensan ustedes de eso? Sobre todo del aspecto ideológico, creo que nunca debe desaparecer de la palestra, porque lo social y lo político está ahí, presente, y mencionar, visibilizar los conceptos de derecha e izquierda es importante, sobre todo en el debate político, y que ya la población se vaya acostumbrando a utilizarlo y que no lo utilice desde una mirada de que nada más los comunistas son aquellos que lo mencionan en medios, por ejemplo, porque sí existe un modelo económico neoliberal, por ejemplo, sí existe el transitismo y no es una invención de la izquierda, es algo que inclusive es analizado, estudiado y fundamentado, no se hace en el aire. Y verdaderamente hacerle una formación política a los estudiantes desde jóvenes ayuda a que esto, por supuesto, sea enfrentado y que no tenga continuidad, sobre todo este analfabetismo político. Creo que ese es el tema aquí. Mira, siguiendo esa línea, yo estaba pensando ahora mismo que el tema de los derechos, como por ejemplo el tema del aborto, el tema de la seguridad reproductiva, cuando sacaron el tema hace un par de años en la Asamblea para poder aprobar la ley, creo que era de aborto temprano o de esterilización, sí. Los primeros grupos que salieron a protestar eran grupos conservadores y decía un refrán: conservadores, católicos y blancos. Bueno, lo de blanco ya variopinto, pero son grupos conservadores que pertenecen a la élite económica panameña. Entonces esta élite económica siempre está enquistada en el poder y son los que en su momento han tenido la oportunidad de hacer negocios, han creado casos de corrupción, han creado múltiples alianzas familiares con el poder económico y son los que reproducen mucho este modelo conservador de un país religioso, católico, etcétera, 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 moralista, pero los casos de corrupción solamente son detrás de puertas y más nadie, ellos no lo ven como un problema. Entonces aquí entraría el asunto que mencionan ideológico. Cuando los grupos, la clase, el proletario, el trabajador común, sale a protestar o a reclamar sus derechos, inmediatamente sale el problema ideológico, si es comunista, izquierdista. Pero ahora estoy pensando rápidamente y traspolándome a otro espacio que cuando el Estado aborda estas necesidades, por ejemplo el famoso estado de bienestar que cayó casi prácticamente en desuso, pero se sigue mencionando porque obviamente es el origen de todos los modelos. Aplica la lógica del estado de bienestar es para poder abastecer o por lo menos soportar a la población que no tiene acceso a estos servicios. No es porque de repente un grupo de izquierdistas se le antojó crear un modelo como la Caja del Seguro Social, que no es un modelo creado en Latinoamérica, sino que viene de la herencia alemana. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y que no es un fetiche de la izquierda tampoco, y tampoco es un asunto arraigado en antojadizo, sino que tiene que ver con la protección y el equilibrio de la seguridad social, el que queda desamparado. Volviendo al tema económico, nuevamente aquí tenemos un PIB bastante elevado. Ahí recientemente Healthcare sacó que Panamá es el tercer país más rico de América Latina, por detrás de Uruguay y Chile. Y estamos entonces todavía peleando situaciones como el agua, como el acceso a la salud, como el acceso a un trabajo digno. No, cuando digo no es precarizado ni flexibilizado. Entonces creo que hay que atacar científicamente, como se está haciendo desde la academia, verificar con datos, como se está haciendo, todos estos problemas, porque el tema de derechos humanos no es, como dicen, el mal sueño de un grupo de izquierdas que en la noche quieren arreglar el mundo. No, son derechos, son aplicables. No, yo estoy totalmente de acuerdo porque hemos llegado a tal grado de que cuando tú ves a un grupo exigiendo sus derechos, te tildan enseguida de comunista, enseguida, y esto cuando vemos a un grupo radical de derecha que ve en alguna medida amenazado el nivel de desigualdad que fue provocado precisamente por los procesos económicos. Cuando ves a un grupo, sea que haya participado del grupo de izquierda o no, que se queje frente a esto,
Si lo quieres descalificar ante el país, le dices que es izquierdoso. Y ya, como el imaginario está instalado, es como si te activaran un chip en el cerebro. Y le activas el chip en el cerebro a la gente y dice, no, eres izquierdoso, eso es malo, comunismo, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Hombre, hay gobiernos de izquierda que funcionan muy bien y que no hay ninguna queja. Tenemos el gobierno de Lula, un país de Brasil, que es uno de los países más ricos del planeta y que pertenece a los BRICS. El nuevo presidente de Uruguay. El nuevo presidente de Uruguay es de izquierda. Tenemos en Colombia no está pasando nada, el primer presidente de izquierda y está funcionando. México ya tiene cuántos años de ser de izquierda. Tiene segundo periodo ahora, la nueva presidenta. La nueva presidenta. Entonces tenemos gobiernos de izquierda que funcionan y que el enfoque es derechos sociales, económicos y políticos de la población y que en efecto se generan las políticas para esto. Y pareciera que aquí le tenemos miedo, porque aquí sí, yo podría decir, tenemos un gobierno de derecha extrema y siempre hemos manejado hacia la derecha como tal. Entonces, por supuesto, sale nuestra izquierda, que tiene muchísimos defectos nuestra izquierda, y debo decirlo aquí, pero en efecto hay alternativas que no son las que tenemos entre manos y no hay un cuco fuera de esa realidad llamado izquierda. Yo quiero ir a una pausa de 1 minuto y medio, más o menos, y regresamos enseguida para ir tocando ya en la última media hora del programa, porque tenemos 1 hora y estamos contentos por eso, del tema de la sociología y sus retos, dado que estamos en el día de la sociología, la semana de la sociología. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica en nuestra última edición de este año 2024, preparándonos para el año 2025, seguir dándole alternativas analíticas en la realidad social panameña. Estábamos conversando de los temas de derechos humanos, corrupción. Para cerrar el tema de derechos humanos, jóvenes, ¿qué hacer? Siempre el qué hacer. Y el qué hacer tiene que estar vinculado directamente a nuestra responsabilidad como sociólogos y sociólogas de cómo aportamos a que se tomen las mejores decisiones. Bueno, mencionando el tema de estudios donde muestran al menos correlaciones entre variables como las que mencionamos, entre grupos, sobre todo afrodescendientes, indígenas, creo que es esencial. Desde la investigación, la sociología puede aportar en mucho, así que en ese sentido también debería ser una propuesta para 2025, ¿no? Excelente, muy bien. Yo siempre hubo que la academia tiene muchísimo que aportar y tiene mucho que contribuir no solamente a los gobiernos municipales y gobiernos locales, sino también a los diferentes escenarios institucionales. Entonces, en esa línea, mirar todo lo que se está produciendo, lo que puede aportar, vincular a la academia siempre es importante, ¿no? Para que esto pueda llevar por lo menos a tener luces, claridad, lo que es la participación, lo que es el desarrollo de los derechos humanos, qué son los derechos humanos, cómo se pueden llevar a diferentes escenarios. Mi aporte, yo pienso que se puede contribuir de esa manera. La sociología tiene muchísimo que aportar, entonces creo que por esa línea puede ser. Bueno, definitivamente nosotros del Departamento de Sociología, mientras estemos en el cargo, que eso se acaba prontamente, estaremos anuentes a dar las alternativas necesarias para la toma de decisiones, pero con insumos científicos. Definitivamente creo que una de las críticas que nosotros hacemos generalmente es que en este país se improvisa mucho. Y en términos de la creación de políticas públicas, creo que el tema que se ha dicho, políticas públicas en base a evidencia, no sé sobre de qué evidencias se están haciendo, porque las evidencias generalmente en un tecnócrata están vinculadas al manejo de estadísticas como tal, pero la explicación de esa estadística, lo que le da cuerpo, entendimiento y realidad a eso, es el elemento teórico que lo sustenta. Sí, hay más mujeres que hombres fuera del proceso político, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos teóricos que justifican esa para generar una acción que pueda intervenir en esa realidad? Y yo creo que los estudios necesitan mucho de esa explicación de contenido teórico que le permita realmente saber lo que subyace el dato estadístico como tal. ¿Algo que agregar, Carlos? Bueno, aportando un poquito más, los derechos humanos son fundamentales y tenemos que tener en cuenta que cada una de las cosas
que carece o que por lo menos perjudica la calidad de los derechos humanos, hace que cada día estos caigan en devalor y se recrudece más la problemática que tengamos solamente de atención en todos los escenarios. Bien, perfecto. Bueno, ya hemos cerrado este tema. Creo que hemos abordado ya dos temáticas importantes de esta semana, como fue el tema de la corrupción, derechos humanos. O sea, nunca se agota el tema realmente, porque podemos, precisamente en la medida que vayamos profundizando estudios, dando detalles y datos para el actuar político de este país. Pero bien, lo hemos tocado, lo vamos a seguir tocando el próximo año. También queríamos hablar, como hemos dicho, esta semana ha sido de celebraciones de diferentes tipos por los cierres de fin de año. El Departamento de Sociología también realizó un almuerzo esta semana en el que estuvo el decano, muchos colegas que compartimos las experiencias de este año y la promesa de hacer mejor las cosas el próximo año que sigue. Y de paso celebramos también el Día Nacional de la Sociología Panameña. Ayer, como lo mencioné al principio, se realizó una cena de gala, muy bonita la cena de gala, que me encantó por el hecho de que vimos colegas que no nos veíamos hace muchos años. La nueva generación estuvo presente, estuvo Eileen presente en esa cena, con Franklin Bianco, que también es el secretario de organización de la Asociación de Estudiantes de Sociología. Estuvo la rectora de UDELA, que es socióloga, que fue la oradora de fondo. Estuve yo como director del Departamento de Sociología y diferentes colegas que pertenecían a diferentes instancias, la CP, TESA, el sector privado, que nos deja en evidencia el aporte que esta profesión hace al desarrollo del país desde diferentes niveles, desde el nivel técnico, que es la aplicación directa de, por ejemplo, temas como organización comunitaria, explicaciones de diagnósticos socioambientales o económicos sociales que existen en la realidad específica, investigaciones más académicas. En el ámbito académico estamos nosotros presentes allí, muchas personas que están en el ámbito político también, y esa es parte de lo que venimos aportando, y creemos que es absolutamente necesario lograr un reconocimiento un poco más claro de qué somos y qué hacemos como tal. ¿Cuáles son las perspectivas y desafíos de la disciplina sociológica de aquí en adelante? Empezamos con Carlos, porque cambiamos el orden. A partir de fútbol. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Cuántos somos y qué hacemos? Yo pienso de que sería interesante, porque en estos días estaba viendo una cifra de, creo que hay más mujeres sociólogas que hombres. Sí, por aquí tengo Entonces, son 591 mujeres. Yo le pregunté a la compañera que subió el dato y qué hace que haya más mujeres estudiando sociología que hombres. Y ella me mencionó que puede que haya un dato subrepresentado, que hombres que de repente no están ejerciendo. Esto es importante mencionarlo porque cuando hablamos de sociología en Panamá, a veces los que no conocen la profesión nos confunden con psicólogos o trabajadores sociales, que no somos psicólogos ni trabajadores sociales, sociólogos. Y también hay que saber la salvedad que la sociología es una carrera, una profesión que tiene ya bastantes años en Panamá, que ha tenido un aporte significativo, que tiene un número bastante elevado, bastante dado a la sociedad, y que nos ayuda a nosotros a entender la problemática que tiene la sociedad en diferentes aristas. Esto y cuántos somos y qué hacemos, más que nada, la política local del departamento, de la creación de la profesión, dice que nosotros tenemos la posibilidad de entrar a todos los sectores, no solamente un sector, tercer sector que es ONG, sino también empresa privada y instituciones públicas, que especialmente un espacio donde los sociólogos han hecho bastante ímpetu. La sociología o la profesión en sí ha desarrollado todo un camino. Hemos tenido muchísimos lumbreras en nuestro país que han desarrollado no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista técnico, ejecutivo, etc. Y podemos decir que hoy en día se puede dar más reconocimiento al papel que tiene el sociólogo, porque por estos mismos precedentes, estos mismos que han allanado el camino y que han dejado el camino para las siguientes generaciones, se puede conocer la profesión. Pero sigue habiendo todavía una carencia en cuanto a la participación de la sociología, el sociólogo y especialista sociólogo y socióloga
en la vida diaria, no solamente para la toma de decisiones. Eli. Sí, estoy totalmente de acuerdo y a su vez creo que también debemos nosotros, ¿no? Como también estudiantes en formación, tomar esto como una oportunidad para visibilizar la carrera, no mostrarnos afuera como asesores, por más que ese sea nuestro trabajo, nuestra labor, también visibilizando la carrera, mostrándonos como sociólogos, sociólogas. Esto es esencial sobre todo pues para darnos a conocer, sobre todo porque bueno, el Día del Sociólogo fue para conmemorar también la contribución de Raúl Leis y es una contribución que inclusive todavía la población lo recuerda. Entonces, aspirar a eso es lo que nos va a llevar sobre todo a este reconocimiento social de la carrera, que es totalmente necesaria y no es regalada. Lo hemos hecho a través de toda la historia y creo que es muy, muy importante recalcar esto. Oye, excelente. Bueno, aquí tenemos prácticamente 3 generaciones de sociólogos. Hagamos quizás lo que nos toca a cada uno. Algo de historia me toca a mí. La sociología, creo que la primera socióloga formada como socióloga fue Georgina Jiménez López, que enseñó sociología aquí en la Universidad de Panamá aproximadamente entre las décadas de 40 y 50 del siglo pasado. Otra socióloga destacada con estudios importantes en sociología rural fue Ofelia Hooper, y que queda destacado y que quizás en alguna medida siempre se olvidan de ella y más hablan de Georgina que de Ofelia, pero Ofelia tuvo un papel destacado e importante en el desarrollo de la sociología panameña. La enseñanza de la sociología empieza más o menos en estas décadas dentro de la Universidad de Panamá, con poca presencia, pero realmente la institucionalización de la sociología como tal se da con la creación del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá en 1972. Tiene 52 años de existencia el Departamento de Sociología, que creo que hace 2 años, en diciembre, cerramos y celebramos los 50 años del Departamento de Sociología, con algunos homenajes a los diferentes directores. Del 72 hacia acá, entonces, el Departamento de Sociología ya contaba con una planta docente bastante, entre 12 y 15 profesores, que daban servicio a las diferentes facultades de la universidad, porque esto es una cosa que nosotros vamos a trabajar y hemos venido con la preocupación. Todos los perfiles profesionales que se estaban formando tenían la presencia de una asignatura llamada sociología. Y era sumamente importante porque cada profesión, la sociología le daba el contexto social en el que esa profesión se va a desarrollar y el entendimiento de la responsabilidad social de esa profesión frente al país. Hoy, en el tema de las transformaciones curriculares y con una lógica, como hemos venido criticando siempre, de mercado, se ha ido excluyendo paulatinamente la asignatura de sociología de estos perfiles para meter más compras, para meter más ventas, para meter más elementos que llevan en una lógica quizás de organización docente para las plantas personales, pero también sobre la base, entre comillas, de un perfil profesional acorde a exigencias del mercado y no de la sociedad panameña en particular, porque yo no consigo a ningún profesional que no entienda ni sea sensible a su contexto social y a la realidad que ocurre. Y eso en efecto lo entrega la sociología como tal. Y de 1972 hasta 1981, en el 81 se crea la Escuela de Sociología como tal. También cumplió 40 años hace poco, el año pasado, cumplió 40 años la Escuela de Sociología. Ayer estábamos en la cena de gala y había, no voy a decir quiénes para no tirar la cédula de esa persona, pero había dicho, no, yo soy de la primera generación de sociólogos en la Universidad de Panamá. Pero nosotros no debemos olvidar que la sociología como profesión inició en la Universidad Santa María la Antigua. En un escenario en donde el saber sociología, saber de la realidad científica, de la realidad social desde el punto de vista científico, era sumamente importante para una universidad privada. Hoy tú no vas a encontrar la carrera de sociología en ninguna universidad privada.
y que hubo una generación de profesionales que salieron de la UMA y que hoy son parte de la planta docente ya de mi generación. Yo sí estudié en la Universidad de Panamá. Yo entré en 1992. Fue mi entrada ahí. Mira, ya se ríe porque estoy tirando la cédula aquí. En 1992, pero ya llevaba una trayectoria de algunos años y de primeras generaciones de egresados de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá, pero ya tenía quizás 2 o 3 generaciones de sociólogos graduados en la USMA como tal. Entonces, tenemos ese contexto histórico. De ahí en adelante, yo llego al departamento en el año 2000 y tenemos una planta completa, como la hemos tenido, de gente que estudió principalmente en universidades europeas, norteamericanas y que están acá. La nueva generación de sociólogos de la Universidad de Panamá conlleva quizás una buena cantidad, que aquí tengo un dato interesante que bueno, va a tenerlo todo, que es del INEC y que publicó ayer el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. En Panamá, según el censo del año 2023, dice aquí, se empadronaron 839 sociólogos en Panamá, de los cuales 238 son hombres y 591 son mujeres. O sea, la sociología tiene el rostro de mujer. Y eso es sumamente interesante en este caso como tal. Yo quiero felicitar a las sociólogas de este país porque ellas aportan muchísimo al desarrollo de nuestra disciplina como tal, dejando en alto esto. Entonces, ese es el pasado de la sociología que hemos construido, hemos llegado hasta aquí. Hoy contamos con programas académicos que actualizan a nuestros sociólogos como tal. Tenemos 2 maestrías funcionando, queremos abrir otra y está casi para su apertura, quizás a finales del próximo año, el doctorado en sociología, el primero en Panamá y creo que en la región centroamericana como tal, como disciplina. Ha habido doctorado en ciencias sociales, pero en sociología como disciplina, ¿no? Y queremos que tenga el más alto nivel posible para que gente de otro lado también venga a estudiar sociología aquí en Panamá, que tenemos una sociología de alto nivel como tal. Ese es nuestro pasado, pues. Eso es lo que me tocaba a mí en la responsabilidad de esta mesa como tal. ¿Cuál es el presente profesional de la sociología actualmente y qué es lo que recomienda a las futuras generaciones interesadas en esto? Bueno, digo, mi papel aquí en esta mesa parece ser el presente, o más o menos así, entre el presente y medio presente y futuro. Me dice que tenemos poco tiempo, pero voy a ser breve. Yo egresé de la carrera en el 2012, me acuerdo que fue en el 2012 cuando hice mi tesis. Ya antes de eso había tenido otras experiencias laborales, quizás muy breves, y la verdad que uno lo hace a veces con cierto temor porque cuando uno va al mercado laboral sin mucha práctica, uno tiene ese temor, pero no había terminado. Entonces cuando yo terminé la carrera ya tenía cierto bagaje, esa experiencia, ya me había tirado al agua, como dicen. Terminé mi carrera en el 2012 e inmediatamente comencé a mirar las opciones en el mundo sociológico de que había y por haber. Creo que es una carrera que en sí está estigmatizada por el hecho del tema laboral. Hay que tener en cuenta que ese mito de que el sociólogo no consigue trabajo sigue siendo un mito. O sea, sí hay trabajo, sí hay oportunidades, sí hay espacios, pero hay que buscarlos, y más en un país, como hablamos anteriormente, donde la sociología no está muy arraigada en las tomas de decisiones, en las propuestas, en las posturas. Va a ser un poco más complejo, no es difícil, va a ser complejo. Para hacer un poco un resumen, yo después hice mi docencia superior. Nunca pensé que iba a ser docente, esto tengo que decirlo, son cosas del destino, pero uno en ese camino se va enamorando de la profesión a medida que va pasando el tiempo. Ya previamente había un romance con la profesión, obviamente, pero uno va agarrándole más cariño a medida que uno va en ese bregar. Después tuve una oportunidad de hacer una maestría fuera para poder hacer como contribuir un poco a la formación en Portugal, y bueno, volví, la pandemia surgió y así otros colegas también que han ido a formarse afuera han tenido esa oportunidad de ese intercambio, de volver al país, de tener por lo menos la oportunidad de aportar. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Barcelona, también con una propuesta de formación para volver entonces al departamento de sociología para poder aportar mi granito de arena. En resumen, he hecho un resumen bastante rápido de lo que estoy
O sea, eso me gusta mucho la sociología, creo que, como digo, es un mito el tema de que no hay espacios o plazas. A veces yo veo los memes donde ponen al sociólogo tratando de buscar un trabajo de una manera muy precaria. Esa idea hay que derribarla, hay que aportar, hay que escribir, hay que publicar, hay que investigar, y esos son mis consejos que yo doy. Gracias. Un minuto. Bueno, queda muy poco tiempo y aprovechándolo, desde las futuras generaciones creo que sí hay un interés verdadero en una transformación social, y eso hay que rescatarlo porque a través de la sociología se puede dar bastante aporte, y sobre todo desde la ciencia. Entonces, creo que rescatar esto, y más allá de darle visibilidad a otras carreras como psicología, que también tiene mirada social de las problemáticas, ¿no? Apropiarnos de los espacios. Creo que ese es el reto que tienen las generaciones, pero a su vez rescatar las figuras como las sociólogas, por ejemplo. Para las mujeres estudiantes de sociología no es importantísimo tener referentes, porque así nos podemos ver a futuro, porque si nada más tengo referentes masculinos, la verdad es que es mucho más difícil. Entonces, desde una posición en donde, por supuesto, como mujeres tenemos varios retos, sobre todo cuando mencionamos problemas como el trabajo invisible, no remunerado, que vendría siendo el obstáculo más grande desde lo académico que tenemos nosotras, ¿no? Y bueno, más allá de esto, pues igual me parece importante un día como este, una semana tan importante para la sociología, rescatar el trabajo que hemos hecho y bueno, también tratar de mirar propuestas a futuro, ¿no? Porque queda mucho por hacer. Gracias jóvenes. Bueno, a mí no me resta decirle gracias también a nuestros miles y miles de oyentes de este programa. Los esperamos encontrarnos en esta misma sintonía 107.7 Radio Estéreo Universidad para Perspectiva Sociológica. Con ustedes, José Clemente Lazo, no me queda más que desearles feliz Navidad, próspero año nuevo, mucho cuidado en familia, disfruten esta fiesta de fin de año, que los esperamos que estén con nosotros el próximo año 2025, que venimos con mucho más de la proyección sociológica de este país. Un abrazo fraterno a todos y todas. Saludos. Ahora sí, por el café. Al fin. Funcionaron sin café.